Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? Conocemos muy bien. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a mí me gustaría que nos pudiésemos quedar con ese pensamiento, con esa expresión hasta lo último, ¿no? Desde España hasta lo último, desde El Salvador hasta lo último, desde zonas del Oriente, ¿verdad? Hasta lo último, desde donde quiera que estemos hasta lo último. Para mí en esta mañana, pensando, ¿no? Y meditando en este pasaje tantas veces leído, compartido, lo último significa destino final, lo último significa cumplimiento de objetivos, lo último significa brújula, significa norte, sentido de vida. Al final es llegar a algo, o llegar a un lugar, ¿no? Cuando encontramos en el libro de los Hechos, se habla geográficamente, Jerusalén, Judea, pero es más que algo geográfico, yo creo, porque todos sabemos que para llegar a tomar un avión y pisar un país de destino, donde Dios te ha llamado, o para llegar a ser el responsable o parte de un grupo, de un comité misionero, un kiosco misionero, o para comprometerte en un aporte, en una ofrenda mensual para apoyar misiones, pues pasamos por un proceso. Hasta llegar al destino final, pasamos por un proceso. Pasamos por un proceso hasta que llegamos a lo último, a ese objetivo final, a donde Dios ha querido que estemos, ¿no? Y yo creo que es importante tener siempre puestos los ojos en Jesús, ¿no? Como dice Hebreos. Él es nuestro máximo ejemplo y sabemos muy bien que fue el primer y mejor misionero que podemos visualizar, que podemos contemplar. Y él mismo también dice la palabra que el Espíritu lo llevó al desierto, pasó, Mateo 4, ese tiempo de tentación, ese proceso, dice, y salió en el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante recibir poder, el poder para pasar por ese proceso. Son pruebas, tentaciones, situaciones personales, cosas que tenemos que romper en nuestra vida, permitir el proceso de Dios en nosotros para al final llegar a ese último destino, ¿no? A lo último, ya sea de la tierra, de un lugar, de una situación, hasta lo último. Y qué bueno que cuando hoy podemos y tenemos la oportunidad de orar, poder decir, Señor, vamos hasta lo último, como departamento de misiones, como asambleas, como iglesia local, como hombres y mujeres de Dios, vamos hasta lo último. Hasta lo último significa hasta las últimas consecuencias. Jesús, cuando Él expira y dice, consumado es, Él llegó hasta lo último, hizo la voluntad del Padre. Y yo creo que para llegar hasta lo último es necesario hacerlo al menos con tres cositas, La primera, con una visión adecuada, una visión amplia, sabiendo que hay consecuencias, sabiendo que hay un precio que pagar. Y uno tiene que ser generoso. Creo que tenemos que ser generosos con Dios y con nuestro prójimo para poder llegar hasta lo último. Necesitamos entender que si estamos en el lugar donde estamos es para ser testigos, que si Dios nos puso allí no fue por una casualidad, que no estamos ahí porque no había otro, sino porque Dios así lo ha querido. Es lo último, es el destino final, es lo que Dios quiere para con nuestras vidas. Lo segundo, con movilidad. Necesitamos movernos, recuperar la capacidad de movimiento que quizás en estos tiempos atrás con la pandemia nos hemos visto limitados en capacidad de movimiento, en movilidad. Y qué bueno que como cuerpo de Cristo tengamos una buena y saludable movilidad. En aquellos tiempos, y hablo del tiempo de la persecución, cuando la iglesia se esparcida, hubo algunos que fueron llamados y llevados por Dios a un lugar o varios lugares, como Pedro y Juan, por ejemplo, cuando fueron enviados, y hay muchos que han sido enviados y que siguen siendo enviados, y otros que hemos sido movidos por las circunstancias. No nos hemos parado, sino con el poder de Dios, y lo necesitamos todos nosotros, poder ir y compartir las buenas noticias de salvación. Ya seamos enviados o seamos movidos, de alguna manera Dios ha permitido circunstancias y las sigue permitiendo para que podamos llegar a lo último, al destino final, y poder llevar a muchos al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Jesús.
Y por último, sin limitaciones. Necesitamos también ir hasta lo último rompiendo todas las limitaciones y es posible romper todo límite que se presenta delante de nosotros y ellos lo hicieron predicando en las sinagogas a los judíos temerosos de Dios en aquel tiempo, lo hicieron en un aerópago a los filósofos griegos, lo hicieron también en una casa a principales de los judíos, nos acordamos de Cornelio, por ejemplo, pues qué importante, ¿no? Que venzamos toda limitación, toda limitación. Así que bueno, en esta mañana poder decir, vamos desde el lugar donde estemos hasta lo último, no solamente geográficamente hablando, sino en cualquier área donde estamos y también en todo lo que conlleva misión, las misiones, poder ir con poder hasta lo último, con visión, con movilidad y sin limitaciones. Y eso es lo que en esta mañana quería dejar en vuestros corazones para podernos introducir a la oración. Que el Señor os bendiga grandemente.